Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Ruiz de Herbolaria Quintesencia. Y bueno, esta semana ha sido una semana un poco intensa, entonces se nos complica un poquito salir a grabar a la naturaleza, donde preferimos grabar generalmente, así que estamos grabando desde casa. Pero bueno, esta semana quiero compartirte algo de información que para mí es muy importante, y no solamente importante, sino apasionante. Y el tema de esta semana es la alquimia y la espagiria. Entonces, me gustaría empezar por, pues, responder un poco esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la alquimia y qué es la espagiria? Para las personas que nunca hayan oído, por lo menos del término espagiria, porque, bueno, alquimia es un término bastante conocido, pero espagiria es un término un poquito menos usado. Entonces, me gustaría entrar por ahí. ¿Por qué son estos dos términos? Alquimia generalmente pues es un término, como decíamos, que la gente conoce y asocia por lo general con el acto de transmutar una cosa, transformar una cosa en otra. Entonces ahorita encontramos, bueno, todo tipo de cosas relacionadas con la alquimia, ¿no? Desde yoga alquímica, meditación alquímica, cocina alquímica, todo es, digamos que es un término bastante usado. Entonces, como decíamos, generalmente cuando se refiere a esto, se está hablando de, bueno, la capacidad de transmutar algo, de convertir una cosa en otra, o que eso que estás haciendo te va a ayudar a transformar algo. Y si bien esto hasta cierto punto es cierto, la verdad es que el uso del término alquimia pues no es del todo correcto cuando se usa de esta forma. La alquimia en cierto sentido es mucho más profunda que solamente la transformación de algo. La alquimia es una tradición, es, una, es un acervo de conocimiento que ha sido pasado pues, de generación en generación durante miles de años. Hay gente que dice que la alquimia es el arte más antiguo. Eh, Incluso, pues bueno, en su nombre, alquimia, pues tiene algo de su historia. La alquimia tradicionalmente viene de Egipto, que se conocía como Kemet. Y alquimia, de alguna manera, tiene dentro de la segunda parte, que de Kemia, este nombre de Kemet dentro de sí. Eh, no vamos a entrar mucho en la historia, pero cuando la alquimia se desarrolla primero en Egipto, después se mueve hacia Oriente Medio, y ahí es donde recibe su prefijo al, que viene de las lenguas árabes, que básicamente quiere decir él. Entonces, digamos que alquimia, una de las interpretaciones que tiene en cuestión del origen de la palabra es que es el arte de la Tierra Negra, haciendo alusión a Egipto, este lugar del Nilo, donde el Nilo pues subía y bajaba y dejaba este sedimento negro que permitía que los egipcios crecieran sus alimentos ahí, y pues básicamente fue esa Tierra Negra la que permitió que el imperio egipcio se desarrollara durante miles de años. Pero bueno, más que ver la historia y más que ver eh, de dónde viene, pues eso, como tanto esa ciencia, me gustaría un poquito más hablar acerca de qué es y acerca de cómo es que se usa prácticamente pues en nuestros tiempos y cómo es que ha sido usada durante mucho tiempo. El término espagiria viene de dos palabras, viene de sphao y ageros, que son dos palabras griegas. Sphao quiere decir separar o deshacer, y agero quiere decir unificar, recombinar o reconstituir. Entonces, básicamente la idea de la espagiria es eso, separar y reconstituir, que en cierto sentido pues es como la base de la alquimia. Hay un concepto dentro de la filosofía hermética que es el de solve et coagula, que básicamente es el de disolver y coagular, que básicamente es lo mismo que trata de transmitir la espagiria, es separar y reconstituir. Y la idea es que dentro de las artes alquímicas, dentro del trabajo alquímico en el laboratorio, este es todo el movimiento que se hace. Básicamente lo que se hace en el laboratorio es tratar de separar los compuestos, separar los principios, la esencia de lo que sea que estemos trabajando, ya sea una planta, un metal, un mineral, se purifica y se reconstituye. Entonces la idea con la espagiria y con este concepto de solvet coagula es precisamente esto, que podemos trabajar de esta manera, ayudando a liberar las partes más puras de lo que sea que estamos trabajando. En esta clase vamos a estar hablando acerca de cómo es que se hace esto con las plantas, purificar estas esencias o estos principios y reconstituirlos
para crear pues realmente medicamentos y esencias muy, muy puras que tengan la capacidad de trabajar no solamente a nivel físico, sino a nivel de, bueno, pues cuerpo, mente, alma, espíritu. Que esta totalidad de la planta sea capaz de tratar la totalidad de la persona. Entonces, la espagiria es un término acuñado por Paracelso, que fue un alquimista pues medieval. Y pues él en muchos sentidos vino a revolucionar la visión de medicina que había en su tiempo. Fue pues sí, realmente un médico revolucionario, e incluso pues en la medicina moderna se reconoce que tuvo cierta importancia en este cambio de paradigma y cambio de entendimiento de cómo se hacían las cosas en ese momento. Pero bueno, entrando directamente a la alquimia en un sentido práctico. Para entender la alquimia y la espagiria en términos del trabajo con las plantas, que es lo que nos concierne aquí, hay que entender algunos conceptos primero. Lo primero que hay que entender es que hay una visión de trabajo con la materia y de trabajo con, pues en este caso, las plantas, que es muy distinta a la visión que tenemos actualmente, al menos desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista de la ciencia, no importa quién haga una tintura, por ejemplo. Desde el punto de vista de la ciencia, si yo hago una tintura, si tú haces una tintura, si cualquier persona hace una tintura y sigue los pasos, pues el resultado va a ser prácticamente el mismo. Y desde el punto de vista de la ciencia, dentro del paradigma de la ciencia, esto es cierto, porque lo que mide la ciencia es precisamente las cosas que son medibles, las cosas que se pueden pesar, las cosas que se pueden graduar, quizá puede medir la concentración de compuestos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que la alquimia y la espagiria hacen es trabajar con aspectos más sutiles, con aspectos que no necesariamente son medibles, con aspectos que no necesariamente tienen esta fisicalidad. Y sin embargo, no por eso son menos importantes. Si pensamos dentro de la experiencia humana, muchas de las cosas más importantes no se pueden medir. Uno no puede medir el afecto que tiene por otra persona, no puede medir la cantidad de amor que siente por alguien. Sin embargo, pues ese amor y ese afecto muchas veces es el motor o es la energía que nos lleva pues básicamente a vivir y hacer las cosas que hacemos. Entonces, la alquimia y la espagiria entienden que hay muchas fuerzas que incluso si no se pueden medir, pues están presentes y son parte fundamental de la medicina que estamos creando. Uno de mis maestros habla acerca de que todo es información y en ese sentido, si una persona hace una tintura, pues su información está puesta dentro de esa medicina y es parte de la medicina. Si otra persona hace esa misma tintura con la misma planta de la misma manera, pues no va a ser la misma medicina, porque su información está colocada dentro de esa tintura y va a ser una medicina completamente distinta. Y lo que este maestro dice es que lo que sana no son los compuestos químicos, es la información. Entonces, si queremos tener la información correcta o la información que realmente pueda sanar, pues hay que poner mucha atención a no solamente cuáles son los compuestos químicos o cuál es la planta que estamos haciendo o cuáles son las medidas, sino a todos los aspectos sutiles que están entrando en juego para la creación de esta medicina. Y eso nos lleva a otro concepto interesante que es parte fundamental dentro del arte de la espagiria y de la alquimia, que es la influencia de las energías sutiles, en especial la energía de los planetas. Dentro de esta visión, se dice que los planetas son las fuerzas que dan forma a este universo. Hay esta visión de la manifestación de la materia en este mundo, donde se dice, antiguamente se decía que el mundo estaba cubierto por estas 7 capas, que eran las 7 capas de los planetas, y que cuando algo bajaba y se manifestaba en la Tierra, pues tenía que pasar por estas 7 capas y se iba como envolviendo casi como una cebolla con la energía de cada uno de los planetas. Y que al final, pues al llegar a la Tierra, pues pasaba por la capa de los 4 elementos y eventualmente pues caía al último elemento que era la Tierra y aquí se manifestaba ya en forma física. Y de este modo la visión, eso lo que explicaba es que todo tiene dentro de sí la fuerza de los 7 planetas y de los 4 elementos. Y por lo tanto, pues nuestra composición, digamos, más allá de estar compuestos por elementos químicos y pues por diferentes órganos y demás,
también está íntimamente relacionada con las energías planetarias. Y de tal manera, pues hay toda una cosmovisión muy compleja donde nos habla acerca de cómo cada parte del cuerpo, cómo diferentes eh, periodos del año, cómo diferentes aspectos del carácter incluso, están regidos o por los planetas, o bueno, más bien por los planetas y también por los elementos. Y esta visión es interesante porque de alguna forma lo que nos hace es que nos permite empezar a tejer un puente entre el mundo interno del cuerpo humano y de la mente humana y del interior humano y el exterior, y el mundo externo, donde nos dice que todo está vinculado a través de estas fuerzas. Entonces, es interesante cuando yo empiezo a verlo de esta manera, porque si yo empiezo a ver, bueno, ¿cómo es que se manifiesta Júpiter en mí? ¿O cómo es que se manifiesta Marte en mí? Voy a encontrar que hay ciertos patrones que son muy similares a cómo ese planeta o esa energía se manifiesta en el mundo exterior. Se manifiesta en las plantas, se manifiesta en los lugares, se manifiesta en otras personas. Y de esta manera puedo empezar a tejer ciertas correlaciones y a entender cómo es que quizá una planta que muestra una manifestación muy marcial, pues puede tener un efecto dentro del Marte en mi cuerpo. Y eso es exactamente uno de los puntos importantes dentro de ese trabajo. Cuando estamos trabajando con una planta, parte de lo que queremos hacer es exaltar su energía planetaria, es exaltar esa fuerza que tiene naturalmente. Entonces, si una planta es de Marte, por ejemplo, algo como la ortiga, o si una planta es del Sol, una cosa como el romero, lo que vamos a querer hacer con estas plantas es exaltar esa fuerza planetaria para que al momento de ser consumida pueda reverberar dentro de la fuerza planetaria, dentro de esa misma fuerza planetaria, en nuestro cuerpo. Entonces, tomando como ejemplo el romero está regido por el sol, como decíamos. Entonces, el sol en el cuerpo trabaja sobre el corazón, sobre el sistema circulatorio, sobre, a cierto sentido, pues la personalidad, el sentido del yo. Entonces, el romero puede ser un remedio que trabaja no solamente con el sistema circulatorio y con el corazón, sino que trabaja con esa identidad, con esa capacidad de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cómo me puedo plantar yo en este mundo? Y decir, bueno, esta es mi presencia y eso es quien yo soy. Y en ese sentido, pues el romero puede ser una medicina para ayudar a personas que quizá tienen ese tema de no encontrarse muy bien en el mundo, de no saber quiénes son, de tener cierta dificultad en decir, bueno, ese soy yo y esa es mi verdad. Entonces, ¿cómo es que podemos exaltar estas cualidades o esta energía planetaria para que el romero actúe no solamente a nivel vascular, donde sí incrementa el flujo de sangre al cerebro y aumenta un poco el ritmo cardíaco, pero cómo podemos hacer para incrementar esta energía y que realmente pueda actuar dentro del completo de la persona de esta manera en la que estamos diciendo? Bueno, pues aquí entran los procesos ya de laboratorio, donde la base es eso que decíamos, el proceso de disolución y coagulación de la planta misma. Entonces, digamos, queremos hacer una esencia espagírica, porque realmente dentro de la alquimia y la espagiria hay muchos preparados, algunos más simples que otros, otros mucho más complejos, y vamos a hablar acerca de uno de los relativamente más simples, acerca de cómo es que se usan y cuál es la idea básica detrás de esos para poder hacerlo. Principalmente para poder entender estos procesos hay que entender una cosa más antes, y este es el concepto de los 3 principios. Así como se dice que cualquier planta, cualquier ser en este mundo tiene dentro de sí la energía de los 7 planetas y de los 4 elementos, hay otras energías que también están presentes dentro de esta cosmovisión, que son los 3 principios. Y los 3 principios son 3 fuerzas básicas, como 3 manifestaciones básicas, que son también las que dan origen a todo. Y se dice que todo está compuesto también de estas 3 fuerzas, de estos 3 principios. Y lo que es interesante de este número 3 y de esta cosmovisión es que lo vamos a encontrar repetido en todas las culturas ancestrales del mundo. Entonces, dentro de la alquimia, se dice que el número 3 y esta trinidad, este aspecto de 3, se manifiesta como 3 fuerzas, que en nombre, los nombres que se le dan es azufre, mercurio y sal, que no tienen una relación directa con los elementos químicos que llevan estos mismos nombres. Entonces, el azufre no tiene que ver con el azufre químico, el mercurio no es el metal, el mercurio, y la sal pues no tiene que ver con el cloruro de sodio, que es pues la sal de mar que conocemos generalmente. Entonces, como decía, vamos a ver que esos 3 principios o esta visión de los 3 como la base que fundamenta y que sustenta y que da forma a todo, está presente no solamente
en la alquimia, sino que está presente en todas partes. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la Ayurveda están los tres principios, perdón, los tres doshas, como Vata, Pitta y Kapha. En la visión andina, por ejemplo, está la visión de los tres mundos, al igual que en las tradiciones nórdicas. Vamos a ver que en la medicina china están los tres tesoros de la medicina china. Vamos a ver que en incluso las tradiciones católicas está Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, bueno, hay toda una correlación con el número 3 y las fuerzas básicas que sostienen a cualquier cosa, que le dan forma a cualquier ser. Pero bueno, vamos a entrar con estos tres principios en la alquimia. Entonces, digamos que tenemos nuestro romero y queremos extraer esos tres principios, porque esos tres principios van a ser los que guardan la vida, los que guardan la energía de la planta y los que tienen potencialmente la capacidad de actuar sobre el cuerpo humano y no solamente sobre eso, sino sobre todo el ser. Entonces, lo primero que vamos a extraer es el aceite esencial. El aceite esencial es el sulfuro, es el azufre. El azufre se dice que se relaciona con el alma. Y el alma es esta parte de cualquier ser que le da su individualidad, que le da su diversidad, que le da básicamente la esencia de quién es. Entonces, en cierto sentido, es esta fuerza o es esta manifestación que nos trae la parte más pura de ese ser, la esencia de quién es. Y es interesante cuando pensamos en un aceite esencial, digamos de romero, cuando lo olemos, incluso si la planta no está ahí físicamente, podemos identificarla por su aroma, podemos identificarla por su olor. Y a mí se me hace interesante porque es, bueno, obviamente lo podemos identificar por su olor, es el olor del romero. Sin embargo, si lo pensamos un poquito más a fondo, es interesante cómo podemos identificar algo solamente por su esencia, solamente por su aroma. No está ahí físicamente, sin embargo sabemos qué es solamente por cómo huele. Y eso nos dice que pues, este olor, este aroma, pues tiene una presencia de esa planta, de ese ser, que es suficientemente fuerte como para transmitir una información de que este ser está ahí presente en forma de aroma. Para extraer este principio, se tiene que hacer a través de la destilación. La destilación es un proceso en el cual, usando agua, se calienta la materia, se calientan los compuestos volátiles, en este caso este aceite esencial, que el motivo por el cual lo podemos oler es porque es un compuesto muy volátil, que se pierde en el ambiente, se dispersa en el ambiente y es por eso que lo podemos oler, porque es muy, muy volátil, se evapora fácilmente. Entonces, al someterlo a calor, lo que esto va a hacer es que va a permitir que esas partículas de aceite esencial se volatilicen, se evaporen, y si podemos tener un tren cerrado, un tren de destilación cerrado, pues podemos capturar este vapor y permitir que se condense y recibirlo ya como si fuera un líquido, como si fuera el aceite esencial ya extraído. Que bueno, en otra clase entraremos más a fondo en el proceso de destilación. Pero bueno, es básicamente la idea básica de cómo se hace esto. Entonces, una vez que hacemos esta destilación, una vez que separamos ese primer principio, pues tenemos ya nuestro azufre, tenemos el primer principio de estos tres que vamos a separar. Este se guarda y esto nos lleva a la segunda parte, a el mercurio. El mercurio se manifiesta en el mundo vegetal como alcohol. Una cosa que decían los alquimistas es que no importaba qué era lo que tú fermentaras, ya fuera pasto, fuera romero, fuera lavanda, fuera pino, lo que tú fermentaras, lo que iba a dar era alcohol. Entonces, eso lo que les hizo pensar es como, bueno, no importa qué agarremos, no importa qué tomemos, lo que nos da es este alcohol, esta esencia, pues sí, este alcohol básicamente. Entonces, esta debe ser la energía universal, la fuerza universal que está presente dentro de todas las cosas. A diferencia del sulfuro, del azufre, este alcohol es indistinto. Realmente no es como que si tú fermentas romero, vas a obtener un alcohol que huele a romero, que tiene un sabor de romero, o si tú fermentas lavanda, vas a obtener un alcohol de lavanda. Si se hace bien este proceso y si realmente se purifica bien el alcohol es indistinto y es solamente alcohol. Entonces, lo que se decía es que ese era el espíritu universal que unificaba todas las cosas. Entonces, en nuestro segundo proceso, una vez que ya destilamos toda la planta para sacar el primer principio, nuestro azufre, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar todo lo que quedó. Vamos a tomar el hidrosol, que es como el agua que se destila junto con el aceite esencial. Vamos a tomar lo que quedó del cuerpo de la planta. Vamos a tomar cualquier otra agua que quedó dentro del proceso y los vamos a juntar. Tradicionalmente se añadía un puño de planta fresca
porque dentro de la planta fresca existen todo tipo de levaduras que tienen la capacidad de consumir los azúcares que existen en la planta para generar este alcohol. Entonces, al hacer esto, pues empieza el proceso de fermentación. Después de varias semanas, alrededor de unos 40 días, la levadura pues ya consumió todo el alcohol que está presente dentro de la planta y pues nos deja ya con este alcohol, obviamente todavía suspendido dentro del resto del agua. Y dependiendo de la planta, pues obviamente vamos a obtener diferentes cantidades de alcohol. Va a haber plantas que tienen mucho más contenido de azúcares, como la uva, por ejemplo, que nos van a dar mucho alcohol, y va a haber otras plantas que tienen pues prácticamente nada de este compuesto y por lo tanto nos van a dar muy poco alcohol. Una cosa interesante es que en la tradicional química se decía que la uva era la planta más espiritual porque generaba una gran cantidad de espíritu, una gran cantidad de alcohol. Y esta idea de que el mercurio es el espíritu es algo que se remonta a, pues de nuevo, mucho tiempo atrás y que ha permanecido incluso en nuestro lenguaje. Cuando hablamos acerca de bebidas espirituosas, o en inglés cuando hablamos de spirits, hablamos acerca de eso, de bebidas que tienen presente pues este alcohol, este mercurio, este espíritu de la planta o este espíritu universal que conecta todas las cosas. Entonces, una vez que se completa la fermentación, nuevamente vamos a destilar nuestra planta, o más bien vamos a destilar nuestro líquido. Tomamos esta especie de vino de planta y se destila, y la destilación lo que permite es que separemos el alcohol del agua. Y este proceso se lleva a cabo varias veces para permitir que el alcohol se rectifique, se limpie y nos deje ya con una esencia pura, con nuestro espíritu completamente puro. Y ya con esto tenemos nuestro segundo principio, nuestro mercurio. Y por último, se toma el cuerpo de la planta, lo que quedó de esta planta, y extraemos nuestro tercer principio, que son las sales. Las sales son la parte más pura del cuerpo. De alguna manera, si el sulfur es el alma, si el mercurio es el espíritu, pues las sales son el cuerpo. Estos dos primeros son compuestos sutiles, son compuestos volátiles, mientras que este tercero es la parte física, es la fisicalidad, es el aspecto material que va a dar un cuerpo para que esos otros dos aspectos se anclen dentro del mundo físico y puedan interactuar con esta realidad. Entonces, para obtener las sales, lo que tenemos que hacer es tomar la planta y calcinarla. Calcinarla quiere decir quemarla hasta que queden cenizas blancas. Y en este proceso lo que vamos a lograr es, de alguna manera, pues quitar todo lo que está de más. El fuego lo que hace es que purifica. El fuego tiene esta capacidad de limpiar, de purificar, de quitar lo que está de más. Y se dice que pues lo que pasa en la prueba de fuego, ahora sí que literalmente la prueba de fuego, son esos compuestos que son resistentes, esos compuestos que es lo más puro, lo más esencial, lo más fuerte de la planta, del cuerpo de la planta, que queda aquí ya en una forma de una ceniza blanca. Una cosa que se hace una vez que tiene esa ceniza blanca, se le agrega agua destilada, se deshacen las sales, así como, digamos, podemos disolver algo de sal, de sal de mesa, por ejemplo, que está mezclado con tierra o con arena. Pues de la misma manera, cuando agregamos agua a estas cenizas blancas, esta agua va a disolver todas las sales minerales y va a dejar atrás pues todos los compuestos que no son solubles. Y eso nos va a dejar con un agua alcalina, un agua muy cargada de minerales, que al evaporarse pues nos va a dejar con una impronta cristalina, una impronta pues de minerales, que nos va a mostrar cómo es la impronta del cuerpo mineral de esa planta. Y para cada planta es distinta y se forman patrones distintos en cada ocasión. Dicho esto y hecho este proceso, pues tenemos ya nuestros tres principios. Tenemos nuestro sulfuro, nuestro azufre en forma de aceite esencial, tenemos nuestro mercurio en forma de alcohol y tenemos nuestras sales minerales en forma pues de sales alcalinas. Y el próximo proceso es unirlas. Y la idea dentro de esto es que al unirlas estamos dando vida a esta planta nuevamente en una octava más alta. Si pensamos que esos tres principios pues son las fuerzas que unifican, las fuerzas que de alguna manera dan forma o dan vida a este ser, pues lógicamente al volver a unificarlas lo que estamos haciendo es que estamos dando vida nuevamente a este ser en una octava más alta, ya sin sus impurezas, ya sin esta manifestación pues de alguna manera como menos pura. Y pues esto lo que hace es que nos dé una medicina que no solamente es una medicina muy potente, sino que es una medicina viva. Y esta medicina viva tiene la capacidad de actuar
en el completo del ser humano. Digamos que al ser un ser vivo, puesto desde el punto de vista alquímico, lo que va a hacer es que va a actuar sobre todo el ser humano. Y otra cosa que es interesante de esto es que generalmente una vez que se junta esta medicina, lo que se recomienda es que se deje reposar durante varios meses o incluso a veces años. Porque así como cuando un ser vivo pues llega a este mundo, le toma tiempo expresarse, le toma tiempo desarrollarse a su mayor expresión. Y la idea es que si estamos dando pues vida nuevamente a este ser, pues este ser necesita de cierto tiempo para irse expandiendo, para irse manifestando y para llegar a la parte más de mayor expresión de su naturaleza. Y por lo tanto muchas de estas medicinas, así como el vino, pues toman tiempo y se van desarrollando con el tiempo y van tomando mayor fuerza con el tiempo. Otra cosa que es importante es que durante todos estos procesos, durante cada uno de estos procesos, los alquimistas ponían mucha atención de hacerlo en sincronía y de hacerlo a la par de los movimientos astrales. Una de las cosas más sencillas que se hacía es que se hacían los trabajos de la planta en el día de su regente. Entonces, por ejemplo, si el romero está regido por el sol, todos estos trabajos que dijimos, la destilación, la fermentación o el inicio del proceso de fermentación, la destilación del alcohol, la quema de las sales, todo esto se haría bajo la regencia del sol. Y el día de la regencia del sol es el domingo. Entonces, idealmente, si queremos capturar la mayor cantidad de energías de este planeta y del regente de esta planta para poder infusionar esta medicina con la mayor cantidad de energía celestial que podamos, por así decirlo, pues entonces tenemos que poner mucha atención de hacer todos estos trabajos en los días correspondientes. En este caso, con el romero sería el domingo. Y de esta manera lo que se dice es que en este proceso de disolver y condensar los compuestos, de disolver los aceites esenciales y condensarlos, de disolver el alcohol, de condensarlos, de disolver las sales y de condensarlas, lo que estamos haciendo es que estamos abriendo la materia a capturar estas energías celestiales, estas energías planetarias y condensarlas para que vuelvan a acumularse en la Tierra o de manera física. Y de esta manera, pues cuando terminamos con esta medicina, tenemos no solamente las propiedades concentradas del romero, sino que tenemos la energía concentrada de su regente planetario. Y bueno, es una explicación larga y compleja de un tema bastante complejo, pero para mí es algo apasionante y es algo que es importante dentro de mi práctica y dentro de la manera en la que yo trabajo con las plantas, y me emocionaba el hecho de poder compartirlo con otras personas, con la esperanza de que esto pues pueda tocarte y pueda como despertar un poco una visión distinta, una visión un poco más profunda del trabajo con las plantas. Entonces, bueno, si te gustó este video, déjanos un comentario abajo. Si quieres recibir un poco más de información sobre plantas, sobre todo lo que estamos hablando, suscríbete a este canal y pues bueno, nos puedes seguir en redes sociales como Herbolaria Quintesencia. Y pues bueno, semana con semana vamos a estar sacando más de estos videos. Entonces, muchas gracias. Dime qué te pareció esto, dime qué te parece como toda esta aventura de la alquimia y la espagiria, si ya habías escuchado de esto. Y pues bueno, también me encantaría saber qué otras cosas te interesaría escuchar en este canal. Entonces bueno, muchas gracias, que tengas un hermoso día y nos vemos la próxima semana.